Un verdadero cristiano. Y es lo que en esta noche vamos a estar contemplando. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Les invito a que abran su Biblia allí en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y ahí vamos a partir y luego vamos a estar mirando otros versículos para ir complementando esta enseñanza en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hechos 11, 26. Si nos ponemos sobre nuestros pies con reverencia a la palabra del Señor, dice de la manera siguiente, 11, 26. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Oremos. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser entendida, que podamos ser hacedores de tu palabra. Que quede penetrada no únicamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, que quede grabada tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos verdaderos, a ser cristianos que realmente demos nosotros testimonio de que vive Cristo en nuestra vida. En el nombre poderoso del Señor. Pueden tomarse de su lugar, hermanos, gracias. Curiosamente, el término cristiano nunca fue desarrollado por los propios cristianos. Era un término denigrante y en tono de burla dado a los creyentes en Cristo por primera vez en Antioquía, según lo relata Hechos 11:26. Pero algo que previamente se había utilizado como una burla era etiquetar a aquellos cristianos como seguidores de Cristo, y pronto se convierte en algo verdaderamente descriptivo de los creyentes en Cristo. Usted y yo hemos creído, hemos sido salvos, no por nuestras obras, sino por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por gracia sois salvos. Hay muchas ideas sobre lo que significa el ser un verdadero cristiano, pero para poder responder a esta pregunta, quizás deberíamos de empezar por describir lo que no es ser un buen cristiano. Y la pregunta sería, el asistir a la iglesia no significa ser un cristiano. Muchas personas que asisten cada semana a la iglesia pueden conocer y aprenderse las canciones, los himnos y participar de toda la liturgia de la iglesia, y a veces llegan a pensar que con ello están cumpliendo, y esto se relaciona al cristiano. Incluso algunos de ellos pueden tener puestos de liderazgo. Sin embargo, esto no es lo que define a alguna persona o a alguien como un verdadero cristiano, porque algunos de ellos pueden vivir bajo la falsa impresión de ser cristianos. El leer y estudiar la Biblia no significa ser un cristiano. Tanto la lectura como el estudio de la Biblia son útiles para cualquier cristiano. Sin embargo, si alguien lee y estudia la palabra, no significa que esta persona sea un verdadero cristiano. Vemos el ejemplo de los fariseos, que eran personas estudiosas de las Sagradas Escrituras,
eran personas religiosas. Sin embargo, Jesús, o Yeshua en hebreo, los criticaba fuertemente al grado de llamarles hijos del diablo. Juan 8, 44, 45 nos dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso. ¿Cuántos saben que el diablo es mentiroso? Es padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Mucha gente se quiere portar bien y dice: yo me porto bien, yo no hago mal a nadie, yo soy un buen cristiano, yo no, inclusive no digo malas palabras, no fumo, no bebo, no digo groserías, no soy una persona adúltera y tengo buenos hábitos. Y bueno, puede ser la gran persona, pero sin embargo, muchas de estas personas van en el mismo camino que las malas personas. Y la gran verdad es que muchos de ellos no se dan cuenta que van camino al infierno. Un cristiano no es aquel que tiene un conocimiento intelectual de Dios. Un cristiano no es alguien que mantiene una determinada declaración de fe en base a un conocimiento intelectual. Esta persona puede estar confiado en su conocimiento teológico, sin embargo, el conocimiento, sin importar cuán preciso sea, no hace que alguien pueda ser un verdadero cristiano. En el fondo, esta persona puede tener un conocimiento secular y puede estar también llena de dudas o cosas que no tienen nada que ver con la fe. De nada le va a servir. Reconocer el pecado no significa ser un cristiano. Hay personas que reconocen que pecan e incluso se pueden disculpar y tratar de enmendar el daño provocado. Sin embargo, esto no los hace cristianos. Por ejemplo, Judas, todos conocemos a Judas, reconoció su pecado de traicionar al maestro, que incluso acudió con los sacerdotes para decirle: ¿saben qué? Retracto lo dicho. Él, Judas, entregó a su maestro por 30 miserables monedas de plata. Pero todo esto, hermanos, fue en vano. Según Mateo 27, 3 al 5, nos dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a su maestro, a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que fue rápidamente, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijo: he pecado porque traicioné a un hombre inocente. Y ellos dijeron con burla: ¿y a nosotros qué nos importa eso? Contestaron: ese va a ser tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió huyendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Se ahorcó. El hacer milagros no significa tampoco ser un buen cristiano. A veces juzgamos la espiritualidad de una persona por sus obras. Porque hay personas que son capaces de curar a los enfermos, expulsar demonios, hacer otro tipo de milagros. Uno podía suponerse que esta persona debe tener una buena relación con Dios. Pero Jesús expuso también este malentendido. Mateo 7, 22 al 23 nos dice: el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí. Aléjense o apártense de mí, que son violadores de la ley de Dios.
Entonces, el hacer servicio voluntario no significa tampoco ser un buen cristiano. Muchos de nosotros damos generosamente nuestro tiempo, dinero, conocimiento para ayudar a otros. Es cierto que los cristianos han estado al frente de la construcción de hospitales, de construcciones de orfanatos, organizaciones benéficas, escuelas. Hemos construido templos, hemos construido muchas cosas. Pero, sin embargo, esto no es lo que se conoce como ser un verdadero cristiano. Por ejemplo, Herodes, quien estuvo a cargo de un ambicioso proyecto de construcción, expansión del segundo templo de Dios en Jerusalén, al mismo tiempo era un terrible asesino, involucrando en la matanza de los inocentes adversarios e incluso miembros de su propia familia. Mateo 2:16 nos lo declara. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivían en Jerusalén, en Belén y en sus alrededores, que tuvieran 2 años o menos. Entonces, Herodes era un hombre cruel. Gran parte del problema de los escenarios previamente descritos en la palabra del Señor es que todos por naturaleza pensamos como piensa el mundo. ¿Amén? El sistema secular siempre va a estar en contra de Dios. Porque desde que usted y yo nacemos, pertenecemos al mundo. No hemos podido todavía desarrollar una verdadera visión cristiana del mundo. Nacimos experimentando una realidad distorsionada de lo que es lo opuesto a la realidad que Dios nos revela a cada uno de nosotros. La única forma o manera de dejar de pertenecer a este mundo es cuando dejamos de formar parte de él. Estamos en el mundo, la palabra del Señor dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando nos volvemos verdaderos cristianos, vemos lo que realmente nos dice Jesús al respecto. Juan 15:19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes, o sea, nosotros ya no formamos parte del mundo. Porque dice el Señor, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los aborrece o los odia. ¿Cuántas veces el mundo nos aborrece, hermanos? Simple y sencillamente porque hemos abrazado el Evangelio. Yo no sé usted, pero yo recuerdo cuando estaba pequeño, a los que nos llamaban cristianos o que no éramos católicos, muchas veces nos echaron agua caliente. ¿A alguien le echaron agua caliente? Nos corrían con agua caliente. Usted decía ser cristiano en la escuela y olvídese, lo aborrecían. Le hacían diablura y media. Porque el mundo aborrece la verdad. Por otro lado, es problemático, es un problema cuando la persona sigue perteneciendo al mundo. Observamos cómo la palabra de Dios siempre ve esto como algo negativo. Y hay una ilustración en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 13:8 dice, adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Qué interesante.
¿Usted se ha puesto a pensar si su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque cuando venimos al camino del Señor, el Señor nos abraza. El Señor debe de ser el que realmente vive dentro de nosotros, no el mundo. Yo lo he dicho en otras ocasiones, a veces, hermanos, caminamos con un pie adentro y el otro afuera y pensamos que esa es nuestra vida. Eso es lo correcto. A veces pensamos que eso es lo que nosotros debemos de seguir haciendo, pero estamos mal. Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos únicamente dos opciones: pertenecer a Dios o pertenecer al mundo. Pablo nos habla acerca de pertenecer a Dios. Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz todas sus pasiones, todos sus deseos de esta naturaleza pecaminosa, y lo hemos crucificado allí en el madero. Pero muchos de nosotros como que nos desclavamos a cada momento y queremos seguir viviendo la vida antigua, la vida pecaminosa, la vida que no te lleva a nada. El seguir viviendo en el pecado, ¿hacia dónde nos lleva? A la condenación, a la muerte. Vivir en Cristo, hermanos, es alejarse totalmente de la mundanalidad. Vivir en Cristo es dejar todo lo que está haciendo daño a nuestra vida. ¿Qué es lo que hace daño a nuestra vida? Todo lo que no es correcto, todo aquello que la palabra del Señor lo desecha. Por lo tanto, mucha gente sigue perteneciendo al mundo y no son verdaderos cristianos. Alguien escribió y dijo: el cristianismo está dividido en 6 grupos principales: los católicos romanos, los protestantes, los ortodoxos, los anglicanos, los independientes y los marginales. El Centro para el Estudio del Cristianismo Global en el Seminario Teológico Gordon Conwell estima que de estos grupos existen 43,000 denominaciones cristianas registradas hasta el 2012. Esto realmente nos puede dar una idea del engaño que ha venido ocurriendo desde la resurrección de Jesucristo y que es mencionada en Apocalipsis 12:9. Porque tenemos que darnos cuenta que el diablo hoy está más activo en las iglesias que en una cantina, que en un bar, que en algún lugar de mala reputación. Nos damos cuenta que la gente que frecuenta esos lugares, hermanos, lamentablemente ya pertenecen a un reino diabólico a través de las adicciones de su vida alejada de Dios. Pero aquí en la iglesia el enemigo tiene el reto de crear dudas, de generar malos entendidos, distorsionar las sagradas escrituras, de engañar a las personas para que se alejen del Señor, muchas veces sin que ellos se den cuenta, y en una forma es creando o están creando divisiones en la iglesia. Mateo 15:13-14 nos dice: Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso, son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Pues tenemos que estar listos, apercibidos, o como vulgarmente se dice, tenemos que estar truchas.
Apocalipsis 12:9 nos menciona y nos dice: así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, y que engaña a todo el mundo. Y él y sus ángeles fueron arrojados aquí en la tierra. ¿Cuántos saben que el enemigo sigue operando? Y anda como un león rugiente tratando a ver a quién se lleva entre sus garras. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entramos en una nueva dimensión. Entramos en un nuevo mundo, el mundo de la realidad de Dios. Colosenses 1:13 nos menciona esto. Y por desgracia nuestra mente todavía sigue entrenada a los modos del mundo. El pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud en Egipto. Y cuando salieron de Egipto, pero en su corazón y en su mente todavía traían la mentalidad de Egipto. Una mentalidad de esclavos. Una mentalidad de adorar a las estatuas, la idolatría. Por desgracia, nuestra mente todavía sigue entrenada a los modos del mundo, a la naturaleza pecaminosa, al pecado original. Ese pecado lo heredamos de Adán y Eva. Y es, hermanos, cuando nosotros debemos de entender que la vida sin Cristo, hermanos, no vale absolutamente nada. Esto produce un conflicto interno. Nuestra mente necesita ser reeducada. Y es ahora cuando dependemos de nosotros de poder convertirnos en verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Nosotros deberemos de llevar el estandarte del evangelio a donde quiera que vayamos, no únicamente cuando vengamos a la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que el cristiano se para, debe de reflejar el amor de Cristo que está en nosotros, la verdad que es Cristo Jesús de nosotros. Colosenses 1:13 nos dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Convertirnos en un verdadero cristiano es un milagro instantáneo que ocurre de forma repentina cuando en nuestra vida está colocado ese espíritu que solamente da Dios a aquel que lo recibe. Por gracia somos salvos, por gracia usted y yo está aquí en esta noche, por gracia Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros para que le sirvamos en espíritu y en verdad. Es tiempo de dejar las cosas del mundo. Es tiempo de vivir en santidad, porque la palabra de Dios nos dice, a usted y a mí, nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Pero vacilamos, jugamos, nos convertimos en personas de doble ánimo. En personas, la palabra del Señor nos dice: una persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que hacemos. Podemos decir muchas cosas, pero la realidad es otra. Podemos hablar tantas cosas y decir esto y lo otro, aquí y allá y esto, pero ¿qué de nuestras acciones? ¿Qué de nuestro trabajo? ¿Qué de nuestra entrega hacia Dios? ¿Cuál es nuestro estado emocional con Cristo? ¿Cuál es el estado de nuestra familia? ¿Cuál es el estado de nuestros seres más queridos? Tal vez pudo haber habido un largo proceso antes de venir al Evangelio. Pero el punto real de la salvación se produce en un instante milagroso. Es un milagro maravilloso.
Cuando Dios habla a nuestra vida, hermanos, se produce algo increíble. Yo no sé usted, pero cuando Dios habló a mi vida, caí, hermanos. Caí de rodillas. Me sentía sucio. Y eso que yo había crecido en iglesia, yo me dormía debajo de las bancas de la iglesia. Y eso que yo pude mirar con estos ojos el poder maravilloso del Señor. Pero es cierto que el mundo nos atrae, nos lleva presos. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura o una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado o empieza a comenzar. Jesús dice, Juan 15:26, a ustedes yo los enviaré al abogado defensor, al Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, a su Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. Juan 14:26. En esencia, un verdadero cristiano debe ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y esto, hermanos, toma parte de un proceso. Todas las cosas, hermanos, tienen un proceso. Amén. El hacer una construcción es un proceso. No empieza por el cielo o las paredes, empieza por los fundamentos. Así el cristiano, el fundamento es Cristo Jesús. Y luego nosotros tenemos que meternos en la palabra. Esta es nuestra guía. Si usted nunca abre la palabra del Señor, usted nunca se va a convertir en un verdadero cristiano. Paz de Cristo. Si no nos metemos, hermanos, con el Señor, ¿cómo podremos nosotros realmente representar? Porque usted y yo somos representantes del reino. Amén. ¿Qué decía, hermano Miguel, el versículo que recitamos todos los jóvenes hace más de 40 años? Así que ahora somos ¿qué? Usted y yo somos embajadores. El embajador que está aquí de México, él está representando, una sola persona está representando al país de México. Y tiene un poder absoluto. Si usted necesita un acta de donde usted nació, haya sido donde haya nacido, el embajador tiene la autoridad para dársela o para negársela. Así nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra vida debe ser un ejemplo. Por eso su palabra dice que tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. Pablo lo menciona. Cuando nosotros crucificamos esta carne, porque esta carne, hermanos, se revela, queramos o no. Amén. Se revela y hacemos cosas, hermanos, hacemos atrocidades con esto, con nuestra vida. Porque no queremos sujetar la carne.
Porque la carne tiene la tendencia al pecado. Por eso vivimos una vida raquítica, hermanos. Porque no nos metemos con Cristo. Es más, no permitimos que Cristo gobierne nuestra vida. ¿A cuántos el Señor gobierna su vida? ¿O debe de gobernar nuestra vida? Porque, hermanos, el Señor ha sido tan bondadoso, tan bueno, que nos da abundantemente sin merecerlo. En esencia, un cristiano, hermanos, debe ser un discípulo de Cristo. Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. Y luego dice, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta o del almud. En cambio, la coloca en un lugar alto donde pueda iluminar a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Qué maravilloso es de que la gente nos diga, ese es un verdadero cristiano. Ese es un hijo de Dios. Este sí busca a Dios de todo corazón. Pero qué triste, qué lamentable cuando nos señalan y dice, ¿este es cristiano? No. A veces, hermanos, nos quedamos, voy a usar una palabra que ya hace mucho que no pronunciaba, estupefactos, asombrados, maravillados. ¿Este realmente es hijo de Dios? ¿Realmente ha nacido de nuevo? Sigue igual. Es más, ahora está peor. ¿Sí? Porque, hermanos, el cambio que debe de operar en nuestra vida debe reflejar en nuestras acciones, en nuestra forma de, es más, hasta nuestro hablar. Yo les he dicho, cuando estaba joven yo hablaba 10 palabras, 8 eran malas razones y 2 palabras buenas. Y cuando yo vine al camino del Señor, o cuando el Señor rescató mi vida, fue lo primeritito que elige el Señor. Yo no quiero ser esa persona que era antes. Yo quiero un cambio efectivo en mi vida. Yo quiero ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a aquellos? El que quiera ser mi discípulo, tome ¿qué? Una Coca-Cola y sígame. Tome su cruz y sígame. Dijo, quizás ustedes en su casa tengan buenas camas, tengan buenos colchones, pero el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza. Porque muchos de sus discípulos, hermanos, pensaban que el Señor tenía suficiente billete y que como Él les hablaba del reino y les hablaba y decía, este cuate tiene un castillo, vámonos todos para el castillo, y allí en el castillo pues nos van a dar de la mejor comida. Pero el Señor no les hablaba de un reino terrenal. Él les hablaba de algo más celestial, más grande. Cuando nosotros nos damos cuenta de que vivimos en Cristo estamos completos. ¿Cuántos están completos en Cristo?
Porque la salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Por gracia hemos recibido su Espíritu. Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco te puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿acaso ignoréis que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron una parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? A veces pensamos que somos dueños de nosotros mismos. ¿Amén? Que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros nos dé la gana. Yo soy libre. Yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Si usted es un hijo de Dios, usted está sujeto a lo que Dios determina. Porque, vamos, entonces cada uno de nosotros podemos determinar, yo me voy a morir hasta el 2050, 2080, porque yo determino mi vida. No. Usted no es nada. La vida la da Dios. Tenemos, hermanos, un relojito aquí arriba. Y cuando el Señor determina, ¡pum!, se para. Y el problema no termina ahí. Dice el dicho mexicano, muerto el perro se acabó la rabia. ¿No es cierto? Al morir, nosotros tenemos que enfrentarnos con el Creador un día y vamos a dar cuenta, ahora sea bueno, ahora sea malo. Queramos o no, mucha de la gente piensa, bueno, pues yo me muero y pues total, hasta ahí terminó todo. Pero habrá un juicio y el juicio lo va a hacer nuestro Dios. El Señor es justo. El Señor va a recompensar a los que trabajaron. Y el Señor también puede decir, no os conozco. Y un buen discípulo no solamente sigue las enseñanzas de su maestro, sino que está totalmente comprometido con el maestro. Es así que un verdadero cristiano es aquel que se ha comprometido por completo con su maestro, con aquel que ha redimido nuestra vida. Mateo 23:8 nos lo menciona. Su deseo es seguir sus pasos lo más cerca posible, estudiar y aplicar la palabra del maestro en nuestra vida. El discípulo no pone en duda la capacidad o la sabiduría del maestro. Si el maestro cree que Adán y Eva eran personas reales y la tierra fue creada hace más de 6,000 años, el discípulo también lo cree y actúa en consecuencia. Si el maestro indica que él es el único camino verdadero a Dios, el verdadero discípulo no debe dudar. ¿Cuántos dudan que el único camino que hay es Cristo? Juan 15:8 nos dice, cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Esto le da gloria a mi Padre. Jesús vino a restaurar la relación de la gente con Dios y por ello nosotros debemos de aprender a hacer las cosas como a Dios le gusta y haciendo lo que Él nos pide. Cualquier otra cosa no es un auténtico cristiano. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amaran, obedecerían mis mandamientos. Por eso, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Cada uno de nosotros debemos de realizar las obras de Dios.
Los discípulos decían, ¿qué debemos de hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Juan 6:28. Como cristianos, nuestra fe en Cristo se basa en creer tres cosas. Él murió por mí. Según Hebreos 2:9 nos dice, Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos nosotros. Número 2, Él me perdona. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él me salva. Juan 15:5 dijo, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí y yo en ellos producirá mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Cada uno de nosotros, para aprender lo que agrada a Dios, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestra mente a lo que Dios revela en la Escritura, en su palabra, y esto se logra a través de escudriñar su palabra. Nunca, hermanos, vamos a crecer si nosotros no nos metemos a escudriñar su palabra, a tener una relación íntima con el Señor. Josué 1:8 dijo, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces podrás prosperar y te irá bien en todo lo que tú hagas. Todo. Después de recibir las bendiciones de Dios por medio del estudio de su palabra, el siguiente paso es meternos en el Espíritu, quien incorpora nuestro conocimiento, nuestra actitud, nuestras acciones en nuestra vida. Significa dejar a un lado todas las ideas y creencias preconcebidas que son contrarias e inválidas por la palabra de Dios. De esta forma, tú y yo entraremos en una verdadera asociación con Dios. Porque Dios quiere que nuestra mente y nuestras acciones estén totalmente orientadas al modelo de la ley de Dios. Y esta es la clave que nos permite crecer y poder crecer espiritualmente. Deuteronomio 8:3 dice, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Cada estudio que hagamos tiene que ser enfocado a producir frutos reales, no un estudio intelectual. No de memorizarnos versículos, sino una internalización para cambiar nuestra vida. Nuestra relación con Dios, hermano, tiene que ser directa. Podemos estudiar muchos libros, sí, los libros son buenos, nos enseñan, pero la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra luz. Por eso, como dice el versículo, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Muchos de nosotros no sabemos por dónde caminar. Vamos caminando y no nos damos cuenta. Porque no nos hemos metido en realidad dentro de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que quiere que Dios hagamos? Métete completamente. Una persona que estudia cualquier tipo de carrera, en cualquier nivel,
tiene que meterse en el estudio, mayormente la gente que estudia leyes. Los abogados, hermanos, tienen que aprender a leer libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro, tras libro. Una persona que estudia álgebra o matemáticas tiene que ser un experto con los números. Conozco a un señor, no voy a decir su nombre, y es una persona adulta, es una persona grande, más de 80 años, pero tiene una mente lúcida. Y cuando le digo, ¿cuánto es 325 por 75? Así, en fracción de segundos, me da el resultado. Y le decimos a los jóvenes de hoy en día, ¿cuánto es la tabla del 2 por 2? Creo 5 o 6, ¿no? Sí, algo así. Porque, hermanos, no nos metemos. Los doctores, ¿por qué creen que cobran tanto? Por haber estudiado 8 años medicina y luego todavía otros 2 años más de su especialidad. Son 10 años después de haber salido de high school. Ahora le pregunto yo, ¿es fácil llegar a superarse? Toma tiempo. No es fácil, pero no es imposible. Cada uno de nosotros, mire, la escuela de la vida es muy difícil. Y cuando uno atraviesa la escuela de la vida, ¡ay, cuántos golpes se da uno innecesarios! Una verdad que tenemos que entender cada uno de nosotros: cuando te das un tropezón, levántate, no te quedes tirado, sacúdete la ropa, voltea para todos lados a ver si no te vieron. Un día estaba yo solo, hermanos, trabajando, y le quise hacer como el hermano Obed. El hermano Obed es experto en moverse en un bote de 5 galones. Y yo todo el tiempo he usado escalera para subirme. Dije, no, si el hermano Obed la hace, pues yo también, ¿verdad? Y me subí, hermanos, en un bote, y cuando le quise mover así, va para atrás el hermano Cadena. Caí flat out en el piso. Fue tan fuerte el golpe que me di que me sofocó. En ese momento, hermano, no podía yo ni siquiera voltear quién me miraba o no. Yo lo ¡ay, Señor! Cuando ya se me pasó aquello que me sofocó, entonces sí me levanté y dije, ¿quién me vio? ¿Quién me vio? Pero esos son los golpes, los descalabros que te da la vida. Y te digo, jamás se me ha ocurrido subirme otra vez a un bote de esos. O sea, se escalabra uno, se golpea uno, pero aprende a no caer en lo mismo. Pero hay gente, hermanos, que vuelve a caer en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Oye, esto ya les encanta eso. Nuestra vida en Cristo, hermanos, tiene que ser victoriosa, gozosa en Cristo. Si Dios, hermanos, es poderoso,
Él dijo que nosotros somos la imagen de Él, ¿no? ¿Sí o no? O la palabra de Dios me está mintiendo. Entonces, si somos la imagen de Él, ¿ustedes creen que el Señor estaba en la cruz del Calvario y estaba salvando a un cuate que estaba ahí, que era un mañoso, un sinvergüenza? Pues si el Señor es victorioso, nosotros también somos victoriosos. Si el Señor dijo que Él nos iba a dar su espíritu, cada uno de nosotros tenemos el espíritu de Dios. Si el Señor dijo que no íbamos a padecer hambre, no vamos a padecer hambre, aunque venga la pandemia, aunque venga lo que venga. Porque Dios, hermanos, está como poderoso gigante para defendernos, para cuidarnos y darnos lo mejor. Termino, porque ya me están viendo muy feo. Ya tienen hambre. Cada uno de nosotros tenemos que dar frutos reales, no frutos ficticios, no a medias. La palabra del Señor en Juan 15, 1 al 3. Vamos a ir allá, Juan. A ver, Saúl, si lo encuentras. 15, 1 al 3. Bueno, hermano Pilo. Juan 15, del 1 al 3. Amén. Esta versión que tengo es un Biblia de estudio. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Wow. Él va a cortar cosas que no están dando fruto en nuestra vida. Y poda las ramas que sí dan fruto. Cuando usted poda un árbol, ¿qué sucede? Yo les dije el otro día, tenía una palmera ahí que ya le iba a sacar. Puse la otra enseguida. Yo creo que le dio vergüenza. Y empezó a crecer, hermanos, de veras. Y los invito para que vean a la casa. Y que vean, la que planté está surgiendo. Y la otra que estaba así, enanitas, desde que se plantó hace más de 5 años, no ha crecido. Pero ya empezó a crecer, ya le dio vergüenza. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo? Entonces, nosotros tenemos la gran bendición de haber sido podados y purificados por la palabra. Jesús nos ha podado para que crezcamos y produzcamos más fruto. Y el trabajo, hermanos,
es de que llevemos fruto abundante. Mire, déjeme decirle algo. El domingo vamos a hacer algo por fe. ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano los que tengan fe. El domingo dice su palabra que hay que llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Cierto? En el nombre de Cristo yo voy a declarar una palabra. Que estas bancas de aquí a diciembre se van a llenar en el nombre del Señor. Que ninguna arma forjada, ninguna cosa que venga en contra de nosotros, el Señor nos va a dar la victoria. Ninguna cosa maligna, algo que se esté promoviendo, se esté filtrando, pueda venir a hacernos daños al cuerpo de Cristo. Y tenemos que declararlo. Yo tengo que soñar que este lugar se va a llenar en el nombre del Señor. Yo tengo que pensar que el Señor no me va a dar únicamente 100 personas, sino el Señor me va a dar más de eso. Es tiempo de pensar, hermanos, de que el Señor ha dado una palabra de autoridad a cada uno de nosotros. Usted puede ir y declarar por fe que su matrimonio va a ser bendecido, que su hogar va a ser bendecido, que su familia va a ser bendecida, que en su trabajo va a tener bendición abundante. Que aunque venga pandemias y aunque venga lo que venga, el Señor lo va a bendecir, lo va a multiplicar, le va a dar lo que usted necesita, lo que ha estado pidiendo por años, por tiempo, por meses. El Señor le va a traer una nueva visión, una nueva entrega. Pero el Señor tiene que cambiar esto que está aquí dentro de nosotros. El Señor lo ha dicho y su palabra lo dice. Él no va a poner vino nuevo en odres viejos. Él tiene que cambiar todo esto, hermanos. Esto que está aquí, hermanos, que nomás le damos vuelta. Nomás les he dicho, estamos patinando en el mismo lugar. Estamos patinando y estamos. Es más, ¿cuántos han visto las carreras de arranque? ¿Ah? Tiene unas máquinas enormes que en fracción de segundos, hermanos, alcanzan un cuarto de milla en fracción de segundos. Pero cuando salen, hermanos, patinan esas ruedas. Son unas ruedas de este tamaño, hermanos, que cuando están patinando, hermanos, se hacen de este tamaño por la fricción. A veces nosotros, hermanos, estamos así tan hinchados y luego empezamos a patinar y nos quedamos así. Y ya no queremos hacer nada. En el nombre de Cristo, usted y yo somos más que victoriosos. El Señor nos ha dado poder, hermanos, para que nosotros salgamos y seamos victoriosos en el nombre del Señor. Es tiempo, hermanos, de ensanchar nuestras tiendas, ensanchar nuestra todo aquello que hemos pensado, que hemos soñado, el Señor nos lo va a dar. Pero tenemos que ver las cosas como si ya están, como si ya ocurrieran. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, puestos de pie. Podemos dar un aplauso a la gloria del Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Palabra sólida, palabra firme, eficaz, penetrante. Amén. En el nombre del Señor. Usted y yo no somos cola de nadie. Usted y yo debemos de ser cabeza en el nombre de Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que ser victoriosos en el nombre de Cristo. Usted y yo, hermanos, somos más que vencedores, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Y en esta noche vamos a decirle al Señor: Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra.
Pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento de nosotros, que podamos ver, Señor, esa luz admirable, que podamos crecer, que podamos aumentar. Aumenta en nosotros esas fuerzas, ese deseo de servicio, ese deseo de hacer cosas para tu honra, para tu gloria, que podamos, Señor, amarnos, que podamos seguir, que haya ese despertar en nosotros, Señor. Despiértanos en la noche. Despierta, Señor, para que tu palabra pueda fluir en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender los secretos, los misterios que hay en tu palabra, que podamos, Señor, tener esa revelación que pueda fluir, Señor, esos ministerios de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por este momento, por esta oportunidad de alabarte, de bendecirte, de darte gracias, Señor. Aunque vengamos cansados, aunque vengamos atribulados, aunque vengamos con todos los detalles habidos y por haber, pero tu palabra, Señor, me reconforta. Tu palabra me asegura que no hay ninguna tribulación, no hay ningún problema para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han alcanzado, Señor, ese evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que podamos ser realmente verdaderos cristianos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que tu palabra pueda ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Cristo. En esta noche ayuda a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos. Te pido, Señor, que nos ayudes, aquellos que están cerca, aquellos que están lejos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la visión que queremos, Señor, que tú obres en favor nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Denle un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Bien, ya vamos a ser despedidos, hermanos. Tráigase su ofrenda, los diezmos, lo que usted haya dispuesto a darle. Y vamos a hacer unos buenos diezmadores que ofrecemos con todo nuestro amor. El Señor dice, amén, hermanos. Tu palabra dice que Dios ama al dador alegre. Y si usted lo da con alegría, mire, el Señor el día de mañana lo va a bendecir de una manera abundante. Amén. Se lo garantizo, de que Dios lo va a bendecir el día de mañana de una forma abundante. Así es. Así que sigamos orando, pidiendo los unos por los otros en esta hora. Y vamos a hacer una oración por esta ofrenda. Dios bendiga a cada uno de ustedes que hicieron el esfuerzo de estar aquí en esta noche. Hay comida para todos ahí en el comedor. Así que gracias a los hermanos que trabajan miércoles tras miércoles para alimentarnos. Dios bendiga a este grupo tan eficaz y que Dios los siga bendiciendo, los siga llenando de bendiciones abundantes. Amén. Así que sigamos orando y vamos a orar por las diferentes personas, los hermanos que están enfermos. ¿Cómo sigue nuestro hermano Rudy? Adelante en el nombre de Cristo Jesús. Así que ya muy pronto vamos a ver por aquí caminando nuestro hermano Rudy, nuestra hermana María también. Dios la bendiga. Seguimos orando por usted, que Dios le quite todo eso y pues en Cristo hay poder. Amén. No hay ninguna cosa que no le pidamos al Señor que el Señor no la pueda negar. El Señor es maravilloso. Vamos a orar por nuestra hermana Consuelo, que Dios la bendiga, que Dios la fortalezca en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a hacer una oración especial por ella. En el nombre de Cristo. Y voy a invitarlos para que ustedes nos ayuden para orar por
Ahí está, no se mueva, hermana. Ahí está, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro sanidad sobre esas rodillas. Por tus llagas somos curados, Señor. Tú has sido maravilloso todos estos años. Bendice, Señor, a tu hija. Ella ha sido fiel a ti. Una mujer fiel, una mujer que te ama, que te busca todos los días en la oración. Yo te pido, Señor, que tú la bendigas. Ayúdala, Señor. Abre puertas, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo. Tú eres maravilloso, mi Cristo. Oh, sana, Señor. Restaura esos cartílagos, restaura esas rodillas en el nombre de Jesús. Tú eres maravilloso, Señor. Así como sanaste a aquellos hombres que tenían un problema, te pido, Señor, que obres de una manera maravillosa en la vida de mi hermana, Señor. Ayúdala, Señor. Así como sanaste a aquella mujer de flujo de sangre, así como sanaste de una ceguera, Señor, así como hiciste, Señor, levantar a aquellos paralíticos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro sanidad sobre su cuerpo. Declaro que ninguna arma forjada puede venir en contra de ella. Hay ángeles protectores, ángeles sanadores en el nombre de Cristo. Declaro sanidad sobre su cuerpo. Declaro en esta hora que ella será libre en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús declaro sanidad sobre su cuerpo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Gracias, Cristo. En esta hora, Señor, obra, Señor, en su cuerpo.